En este video les voy a enseñar cómo podemos escalar a más en la automatización de YouTube o YouTube Faceless, como le quieras llamar. Vamos a hacer un roadmap, un mapa de cómo pasar de 0 a 5 y cómo pasar de 5 a 10, 15, 20, que es el camino que yo y un socio estamos siguiendo. Entonces les va a venir bastante bien. Bueno, vamos primero. Claves para crecer ahora en 2026. Pues primero lo que necesitamos es un buen nicho, creación del nicho, equipo, socio, ideación, etc. Primero, la creación de nicho. Nosotros estamos muy acostumbrados en la automatización de YouTube a estar copiando y copiando a, a canales, ¿no? Por ejemplo, encontramos un canal en inglés, lo replicamos tal cual las ideas outliers al español, estamos muy acostumbrados a eso, y la verdad es que en 2026 ya no funciona tanto así. Sí hay canales o sí hay nichos que todavía puedes replicar uno a uno y te va a funcionar bastante bien, pero poco a poco este método ya está dejando de funcionar. El encontrar un canal Outlier que fue creado hace 3 meses, 6 meses, a 1 millón de visitas al mes, que tenga vistas constantes, realmente ese método eso ya está dejando de funcionar. Porque eso antes se consideraba un nicho, el encontrar canales de ese estilo, pero ahorita ya no son nichos, ¿no? Si tú encuentras canales con estas características, ya no lo puedes considerar un nicho, sino un canal outlier, por así decirlo, ¿no? Y al ser un canal outlier, pues ya no está esa estabilidad, porque el nicho es lo que te da la estabilidad, pero un canal outlier no, ¿ok? Y esto hablando de canales en general, ¿no? Sin excluir lo que es los canales política o de tendencias, ¿no? Yo hablo de canales en general. Cuando son canales outliers que son nuevos y que pues, realmente están funcionando bien, el replicarlo uno a uno ya es más complejo y no tanto el replicarlo, sino el que te va a funcionar, ¿ok? La segunda cosa sería pues el equipo y un socio. ¿Por qué es necesario esto? Lo vamos a ver más adelante. Pero si tú quieres escalar a 10K, 15K, sí o sí vas a necesitar un equipo y un socio. ¿Ok? Y la tercera cosa, pues es la ideación. Para 2026, no solamente vas a necesitar crear tú un nicho, sino el aprender a idear bastante bien. ¿Ok? Necesitas saber identificar ideas virales para tus canales. ¿Okay? No se trata el copiar, como lo dije ahorita al principio, no es el copiar una idea uno a uno, te digo, vas a tener que tú identificar varias cosas, varios patrones para tú hacer tu propia idea que sea desde cero y que pueda viralizar, ¿no? Entonces, primero, vamos por partes, ¿no? Creación del nicho. Claves para un muy buen nicho. Número uno, entender la demanda. De hecho, esto ya lo he dicho en el video anterior, que lo puedes checar en mi canal. Métete a mi canal y el video anterior, ahí es donde explico un poco más a detalle esto, ¿no? Pero primero necesitas entender la demanda de tu nicho, ¿no? No vas a replicar un canal que a lo mejor explotó hace 3 semanas y ponle tú, lleva 8 10 videos subidos y de los cuales 5 pasaron a más de 100,000 visitas, ¿no? No se trata de, eso no es demanda, esos son outliers, que es lo que explicaba ahorita al principio de este video. Tienes que entender la demanda. ¿Qué quiere decir entender la demanda? Número uno, se trata de ver qué tan evergreen es. Bueno, lo evergreen y sobre todo la constancia de vistas. Claro que también en un nicho de política o un nicho de noticias militares o medicina o
chismes, ¿no? Estos de lo que se pone en tendencia con los actores o película, tal. Si bien es tendencia, pero al final es un nicho tendencia que tiene demanda, ¿ok? Entonces hay que entender la demanda, hay que entender cómo ese nicho en general se ha desarrollado con el tiempo, ¿no? Y qué tanta capacidad de tendencias tiene también. Y de ahí, de entender la demanda, también viene el entender a tu público. Tienes que entender a tu público porque de ahí vas a sacar el formato adecuado. Esto de entender al público y de ahí vendrá el formato. Tienes que entender muy bien esto para que tú puedas crear buenos nichos y crear buenas ideas. Porque, por ejemplo, se ha puesto últimamente muy de moda los nichos de 2D, ¿okay? Los de animación o de explicar con, bueno, te digo, de animación 2D, se ha puesto muy de moda, ¿ok? Y, por ejemplo, yo he estado en ese tipo de nichos y te puedo decir que ese formato es para audiencia de entre 18 o 20 años a 30 años más o menos. Entonces eso es una audiencia joven. Pero, por ejemplo, los canales también que se pusieron de moda hace meses de la Segunda Guerra Mundial, pues esas son audiencias de 55, 60 años pues, para adelante, ¿no? Entonces, si te fijas, son diferentes formatos. No es el nicho, sino diferentes formatos, porque tú el nicho de la Segunda Guerra Mundial lo puedes adaptar a 2D y ya te lo van a ver la audiencia de 20 años, ¿no? Me explico. Entonces, aquí esto se podría comprender más como modality, ¿no? Esto se entiende como modality, es una técnica también para adaptar formatos, para utilizar un nicho, pero a ese nicho adaptarle formatos, ¿no? Prácticamente lo que dije es no copies uno a uno, literalmente, eso en 2026, 2027 en adelante ya no va a funcionar, poco a poco va a ir dejando de funcionar, ¿no? Por más que esté validada la idea en el mercado que hagas, replicar uno a uno ya no va a funcionar. YouTube ya detecta si el que copia es o el que replica el contenido es el dueño o si no lo es. ¿Ok? Entonces ya tienes que tener mucho cuidado en eso. También otra cosa para un buen nicho, ajusta la frecuencia dependiendo del nicho. ¿Ok? Aquí es donde mucha gente dice, oye, unos dicen sube un video al día, 2 videos al día, otros dicen sube 2, 3 videos a la semana. ¿A quién le hago caso? Realmente esto depende mucho del nicho, ¿ok? Porque pues hay canales que suben videos una vez a la semana y les funciona. Quiere decir que ese nicho o ese formato funciona con un video o 2 a la semana. Entonces, ¿qué pasa? Número 1, no te da capacidad para un video al día. Número 2, es casi imposible por la complejidad que pueda llegar a tener el nicho, tal vez no en edición, pero sí en la ideación y en encontrar la información, ¿ok? Entonces ajustar la frecuencia dependiendo del nicho, eso va a depender mucho, ¿ok? Entender el clickbait del público al que te vas a dirigir, y esto está muy relacionado a esto de acá, entender tu público. ¿Por qué? Porque prácticamente es el formato, ¿ok? Me gusta repetirlo varias veces porque así es como se entiende, ¿ok? Entender el clickbait de tu público prácticamente es entender el formato, que en otras palabras se refiere al modality, porque el clickbait del público, por ejemplo, en gente de audiencia joven, audiencia de niños, pues está por ejemplo el caso de MrBeast, ¿no? Son imágenes muy contrastantes, muy coloridas, muy extremas, por así decirlo. El clickbait de gente de 35, 45 años, pues ya es más tipo las miniaturas estas hechas de inteligencia artificial. O por ejemplo ya las audiencias de 60 años en adelante, pues ya es aún más sencillo, más opaca las miniaturas. Entonces hay que entender bien al público, ¿no? De ahí vendrá el formato. Tener experiencia analizando claramente si tú quieres escalar aún más a 10, 15, 20, a lo que tú quieras.
vas a tener que tener bastante experiencia analizando nichos, analizando demanda, entendiendo el público, cómo funciona el crear un canal, ¿no? Todo eso pues viene de la experiencia. Yo te aconsejo que si tú eres un principiante que apenas está empezando, ¿no?, en la automatización de YouTube, no sabe ni qué onda ni cómo se buscan nichos, vas a tener que analizar mucho la demanda y el público. Para entender esto, pues vas a tener que crear múltiples canales, muchos canales, obviamente hechos por ti, pero en diferentes formatos, ¿no? O vas a tener que crear canales para diferentes tipos de audiencia para entender bien y también tener tu propia experiencia de qué tipo de nichos te gusta entrar. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho entrar a nichos de tipo top, comentarista y documentales. Pero hay gente que les gusta más de las historias de inteligencia artificial. Hay otras personas que les gusta bastante los nichos de política, nichos riesgosos, de medicina, me explico. Entonces, dependiendo de tu experiencia, pues es el tipo de nichos o formatos a los que te vas a dirigir realmente, ¿no? Entonces, necesitas bastante experiencia en esto. Yo calculo que un año y medio de full experiencia analizando y creando canales, ya con eso vas a poder entender a más detalle como lo que estoy explicando ahorita, ¿no? Y si ya tienes esa experiencia, que ya tienes un año, 2, 3 años, pues empieza tú en vez de copiar nichos o replicar nichos, empieza tú a crearlos, ¿no? Y por supuesto, también para poder escalar un buen nicho y sobre todo aprovecharlo al máximo, pues vas a necesitar de hacer una traducción a múltiples idiomas y una monopolización del formato, ¿ok? Es un poco complejo de explicar esto en un solo video, entonces hay múltiples videos en mi canal, o también pues si lo quieres ver aún más a detalle, pues lo tienes tú en mi school, que está en la descripción de este video y en los comentarios fijados, ¿no? Ahora sí, vamos a la siguiente parte. Sistema de escalamiento a 10K en adelante. Aquí yo te puedo decir que con puro conocimiento tú puedes llegar a 5K, 7K tú solo, ¿ok? Yo lo he hecho. Pero con equipo, ahí es donde empieza el escalado de verdad, ¿ok? Primero, aquí voy a empezar primero por el final, ¿ok? El volumen niega la suerte. Esto es lo que aprendí en un mastermind que fui hace un mes, literalmente. Fui a un mastermind en Tulum. Entonces, lo que me dijeron ahí es: el volumen niega la suerte. Pero esto la mayoría lo relaciona con un video diario. De un solo canal, un solo nicho, y no se trata de eso, ¿ok? Eso depende del nicho, pero el volumen niega la suerte. Entonces aquí es donde yo les pregunté cómo es eso, y entonces los que hacen 10K, 15K, 20K en adelante con YouTube producen más videos y más canales que tú y yo, ¿ok? Ellos producen entre 500 a 1800 videos al mes, ¿ok? Yo producía en total por mí mismo, más con ayuda de inteligencia artificial, ¿no? 50, 60 videos al mes. Pero ellos, que hacen bastante lana en YouTube, hacen entre 500 a 1800 videos al mes. Esa es la gran diferencia, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que ellos hacen 1000 videos al mes, 1800, o cómo hacen 500, 600 videos al mes? Pues obviamente con un equipo, ¿ok? Y con un equipo, un buen equipo, necesitas abrir entre 2 a 5 canales por semana. Entre 2 a 5 canales por semana. Esto se traduce a entre 8 a 20 canales por mes. Esa es la gran diferencia, ¿ok? Entonces, si necesitas buenos equipos, buenos ops, necesitas buena organización, ¿no? Obviamente también una buena gestión de finanzas, saber cuánto es tu margen por cada canal, cuánto es tu margen por cada video que se produce, ¿no? Para saber si es realmente rentable los canales que estás haciendo.
horarios de trabajo, necesitas horarios de trabajo. Cuando tú empiezas a tener un equipo, pues no es, hazme el video y súbemelo hoy, no, tienes que tener horarios, ¿no? En la mañana o un día antes de que se suba el video, tiene que estar listo el guión y la locución. Y luego en el día de la subida, en la mañana, tiene que estar la miniatura y el video terminado de ese canal. Y a las 12, por ejemplo, ya tiene que estar subido el video. Esto, pues obviamente, en el transcurso del día puedes organizar, ok, a las 10 de la mañana tiene que estar el canal 1, a las 12 tiene que estar el canal 2, a las 13 horas tiene que estar el canal 3 o 4, no, así te vas con horarios, necesitas horarios de trabajo, necesitas tener una buena estructura de equipo, ¿no? Ahora sí que ya tienes que trabajar de manera empresarial, por así decirlo, y no tanto como un emprendedor, ¿va? Obviamente organizarse por Notion, por Drive, en especial por Notion, te va a venir bastante bien. Hay una manera muy buena de estructurar con Notion. Tú tienes que ir probando diferentes plantillas dependiendo de cómo te organices. Y el Drive, pues obviamente para storage, para ahí, yo qué sé, subir los archivos, ¿no? Los audios, los guiones, los videos terminados, las miniaturas. Y pues obviamente necesitas tener llamadas con el equipo para capacitar, resolver dudas, decirles qué es lo que van a hacer en el transcurso de la semana, ¿no? Llamadas, pues depende de ti, depende de tu equipo, ¿no? Puede ser una al día para revisar que todo vaya bien, o una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, ¿no? Me explico, esto depende mucho de cómo tú trabajes y cómo quieras trabajar, ¿no? Y pues, ¿qué tipo de gentes necesitas? Pues anteriormente necesitabas que si un guionista, que si un locutor, un editor, un miniaturero. Realmente ahorita no necesitas nada más y nada menos que editores y asistentes virtuales. Obviamente ya conforme va escalando tu equipo, pues ya vas a necesitar, yo que sé, un community manager, me explico. Pero realmente para hacer 10K, 15K, con yo que sé, 2 editores o 3 editores y 2 asistentes virtuales, 3 asistentes virtuales. Los asistentes pues te pueden ayudar a hacer el guión y audios con el Level Labs y las miniaturas. Te pueden ayudar perfectamente con esos 3. ¿Por qué? Porque ya todo lo hace la IA. Prácticamente ellos ya es como hacen unos clics y copian y pegan, lo pasan a Level Labs, de ahí lo descargan, lo suben a Drive y listo. ¿Ok? Realmente un canal no dura más de... Si tienes bien optimizados los tiempos, entre 30 minutos a 45 minutos haciendo guiones, audios y miniaturas por canal. Porque los audios pues los haces con el MLab, lo que es la locución, guiones con Claudio o ChatGPT, y miniaturas las puedes hacer borradores en Canva y pasarlos a ChatGPT o Gemini para que las hagan más profesionales. Entonces realmente eso ya te ahorró mucho tiempo. O si usas inteligencias artificiales para hacer videos, como por ejemplo la IA de Capcut, VinRush, etc, pues obviamente a lo mejor ya no necesitas tantos editores, sino más asistentes virtuales, que los costos obviamente se reducen mucho. No te va a costar lo mismo un editor que un asistente virtual, ¿ok? Entonces, te digo, todo depende de cómo manejes tus canales. Y cómo tener un buen equipo y por qué es necesario, que sería la última parte de este video, que prácticamente tú puedes encontrar buenos editores por Facebook, pero necesitas un método de contratación. Vaya, no contratar vagamente, tienes que filtrar bastante bien, tienes que entrevistar, tienes que ver su portafolio, tal, tienes que ver la actitud, tienes que ver muchas cosas y tienes que filtrar bastante, tienes que tener un método de filtración para contratar equipo, ¿no? Tienes que tener muy en claro las necesidades de tu canal o canales, saber cuántas personas se necesita para producir ese canal, tener un organigrama de producción. Estos últimos 2 puntos que he mencionado, tener claro las necesidades de tu canal o canales, pues tienes que saber qué tan complejo es tu canal, si necesitas muchos recursos, si necesitas más tiempo para producirlo. Por ejemplo, no es lo mismo un canal de documentales de 30 minutos que requiere una calidad media alta
que a diferencia de un canal de historias de inteligencia artificial de 30 minutos, porque eso se terminan en una hora, me explico. Entonces ahí a lo mejor solamente una persona lo puede hacer, pero el otro a lo mejor sí requiere dos, tres personas, me explico. Entonces tienes que saber las necesidades de tu canal, tienes que saber cómo distribuir las áreas y tener el organigrama de producción. A lo mejor esto al principio dices, no es tan importante, no vale la pena, pero es muy importante esta parte, ¿no? Obviamente este organigrama pues es muy sencillo, es nomás como un ejemplo, pero ahorita es un organigrama por canal o por estilo de formato para entender bien a detalle las áreas de ese canal y qué tanto lo puedes delegar, tipo, ok, para la ideación y necesito una persona, por ejemplo, la guionización a lo mejor la guionización y locución requiero una persona, pero para la producción de videos a lo mejor requiero dos editores, la miniatura requiero otra, entonces depende mucho de tu organigrama. Esto te va a decir qué tanto personal vas a requerir para el poder delegar y el tener un buen sistema. Y también pues obviamente otro organigrama, pero para tu gestión de canales, me explico, o sea, como ya vas a tener 5, 10, 15, 20 canales, pues necesitas un organigrama ahora sí de estructura, ¿no? La cabeza, luego de ahí el community manager, o si son 2, 3 community managers, necesitas tener todo eso muy en claro, ¿no? Obviamente de ahí pues ya vienen los ops o sistemas para crear, gestionar múltiples canales a la vez, ¿no? Los ops prácticamente es capacitación, conocer las capacidades de tu equipo para saber cuántos canales les puedes delegar o qué tantas áreas les puedes delegar. De expandir el equipo siempre, tienes que estar expandiendo el equipo siempre si quieres estar abriendo múltiples canales, entonces sí vas a requerir una gran inversión, ¿no? Posiblemente por canal no te tome más de $200 delegar, $150 el delegar un canal, pero claro, yo te sugiero que cuando tú vayas a delegar no delegues por canal, sino delegues más por volumen, ¿ok? Lo único que vas a necesitar ahora con la nueva IA pues son editores, asistentes y managers. Este último pues depende de qué tan grande sea tu equipo, ¿no? Pero para comenzar o para, yo qué sé, 10 canales, pues lo único que necesitarás y quizás son 2 editores y un asistente nada más, ¿ok? Y buscar automatizar áreas con IA N8N, IAs de video y ideación. Todo esto lo requieres tarde o temprano automatizar con IA. Si te fijas, estos son los trabajos más fáciles que no requieren una persona, quizás requieren simplemente un asistente virtual para que esté haciendo de los clics por ti, ¿no? Y pues obviamente trabajar empresarialmente, ¿no? Y distinguir tus áreas, ¿no? Que esto prácticamente es tener un organigrama de producción. Con este es un muy buen roadmap para hacer escalar tu empresa de automatización de YouTube, ¿ok? Esto es lo único que necesitas. Necesitas ser un crack o tener bastante experiencia en análisis de nicho, ideación, obviamente. Ahora, yo he visto que me han preguntado a veces por Instagram, oye, pues cómo se crea un buen nicho, cómo puedes entender más a detalle, por eso quise hacer este video. Y pues te digo, sobre todo, si quieres más a detalle esto de analizar más el mercado, entender más el mercado, pues ahí está mi school, que próximamente se agregarán áreas de análisis y sobre todo sistema de equipo, ¿no? SOPs. Próximamente se van a agregar esas áreas, entonces pues estaría bien que le eches un ojo, ¿no? Este fue el video de hoy, espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente video.